quiero leer algo de alguien a quien tuve el enormísimo gusto de conocer, con quien tuve el gusto de tomarme una Coca-Cola mientras él se tomaba un whisky, porque él era de whisky rigurosísimo. Ángel González, un hombre que además ha sido victimizado quizás por lo que eran sus amigos después de su muerte, que bueno, han atacado, han sido tremendos con mi querida Susana, su viuda, pero bueno, esas son otras historias. Pero lo que es Ángel González es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX y del siglo XXI, considerando que murió en 2008. Y el otro día me ponía a pensar, 13 años de la muerte de Ángel, son un montón de años, es una cosa angustiosa, que sean tantos años sin tener la voz inteligente y la poesía espectacularmente precisa de Ángel González. Entonces, pues vamos a leer algo de Ángel González, y este poema se llama Mensaje a las estatuas. Como verán, no pongo fondo musical porque no hay nada que me ofenda más que pongan un pianito o un violincito cuando alguien lee poesía. Y la poesía es para oírse así, con la palabra hablada. Mensaje a las estatuas. Vosotras, piedras violentamente deformadas, rotas por el golpe preciso del cincel, exhibiréis aún durante siglos el último perfil que os dejaron. Senos inconmovibles a un suspiro, firmes piernas que desconocen la fatiga, músculos tensos en su esfuerzo inútil, cabelleras que el viento no despeina, ojos abiertos que la luz rechazan. Pero vuestra arrogancia inmóvil, vuestra fría belleza, la desdeñosa fe del inmutable gesto, acabarán un día. El tiempo es más tenaz. La tierra espera por vosotros también. En ella caeréis por vuestro peso. Seréis, si no cenizas, ruinas, polvo, y vuestra soñada eternidad será la nada. Hacia la piedra regresaréis piedra, indiferente mineral, hundido escombro. Después de haber vivido el duro, ilustre, solemne, victorioso, ecuestre sueño de una gloria erigida a la memoria de algo también disperso en el olvido. Qué grande eras, Ángel, de verdad, qué grande eras, porque España es un lugar de enormes, enormes poetas, pero como los últimos grandes poetas españoles, que serían Hierro y González, realmente son absolutamente maravillosos, se les quiere, se les adora y se les respeta y se les tiene un enorme cariño. Y entre los poetas que me gustan del siglo XX, tiene un lugar muy especial Blas de Otero. Y de Blas de Otero vamos a leer este poema que se llama A la inmensa mayoría. Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brisados pabellones eran sus brazos como llama el viento, alas de sangre contra el pecho, enormes alas de odio, ved, por todo el cuerpo. Aquí, llegad, hay ángeles atroces en vuelo horizontal, cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. Verdaderamente espectacular Blas de Otero. Es el hombre, y claro, por no caer en el poema que se saben todos, pero es el hombre de Pido la paz y la palabra, que es uno de los poemas grandes del siglo XX. Va de anécdota. El gobierno anterior de Madrid había puesto unas placas con los nombres de las personas que fueron fusiladas brutalmente por el fascismo de Francisco Franco, y con esas placas había puesto también un fragmento del poema Para la libertad de Miguel Hernández, que fundamentalmente se dio a conocer para muchas personas
por la música que le puso Joan Manuel Serrat hace un porrón de años, pero que se sigue cantando. Y entonces lo que hicieron fue romper las piedras con el poema. Esto a la derecha le gusta mucho, ¿no? Acuérdense que la derecha lo que considera música son marchas militares y son capaces de bailar marchas militares. Y su concepto de la poesía pues es el más vasto del mundo, es el de los cantos que acompañan las marchas militares. Entonces, nos enfrentamos a eso, por desgracia. Y entonces decidí que en esta ocasión vamos a leer algunos poemas de Miguel Hernández. Miguel Hernández, un hombre en cuyo origen fue pastor de cabras. Un pastor de cabras que aprendió a leer y a escribir, un pastor de cabras que aprendió a escribir poesía, un pastor de cabras que necesitaba expresarse y que se convirtió en uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, que peleó por la República y que murió fusilado por el fascismo de Francisco Franco. Y entonces, pues, lógico que cuando el fascismo te fusila, pues el fascismo no quiera que tus poemas estén en placas exhibidas a ojos de la población. Y entonces dice Miguel Hernández: llamo a la juventud. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Viven con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. Y dice en su poema Sentados sobre los muertos: sentados sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y para siempre. Y finalmente, pese a que es un hombre que tuvo que participar en un enfrentamiento bélico debido al golpe de Estado dado por un grupo de militares fascistas, dijo sobre las guerras: tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Este poema además es una audacia lingüística espectacular en el uso del tristes, tristes repetido. Hay uno de los poemas que más me gusta en inglés, y viene al caso comentarlo, es el poema de las campanas de Edgar Allan Poe. Y él habla del sonido de las campanas and the sounding and the chiming of the bells, 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 of the bells, 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 bells. Y repite la palabra obsesivamente, y cuando tú les dices esto es ilegible. Cuando se lo oyes a los grandes lectores de poesía, como Vincent Price, o sobre todo Vincent Price, es impresionante cómo puede hacerlo. Y un gran compositor, por cierto, Phil Ochs, se atrevió a ponerle música al poema de las campanas de Edgar Allan Poe. Esas audacias de los poetas que nos enseñan los sonidos extraños de la maravilla de nuestro idioma son también aportaciones, no solamente lo que se dice. Ponía esa última pregunta porque era de Perú, porque quiero hablar de un poeta peruano. ¿Qué es mi poeta? Es el poeta que más adoro, es el poeta que más me gusta, es el poeta que me impresiona y me conmueve más que nadie todas las veces que lo leo de una manera asombrosa, me resulta verdaderamente asombrosa, que es César Vallejo. César Vallejo que se inventaba palabras, César Vallejo que pateaba la ortografía y la gramática, César Vallejo que buscaba la innovación por todos lados. Es un César Vallejo del que sé muy poco. Sé que nació en Perú,
Sé que no pudo terminar sus estudios porque era muy pobre y luego trabajando como profesor logró terminar sus estudios universitarios. Sé que apoyó a la República Española con un libro maravilloso que se llama España aparte de mí este cáliz, que tiene algunos de los poemas más hermosos sobre la República Española, y que en un poema escribió que moriría en París un día de aguacero, y poco después logró morirse en París un día de aguacero, salvo que en el poema decía que quizás sería un jueves, y César Vallejo murió un viernes. No me he interesado por su biografía porque me da igual su biografía. Lo que me importa es su poesía. Y voy a leer uno de los poemas que más me gusta, y si me emociona a la mitad me perdonan, por favor, que es Considerando en frío imparcialmente, que me parece que tiene unas audacias de lenguaje extraordinarias, pero sobre todo es de esos poemas humanos, y alguno de sus libros se llamaba precisamente Poemas Humanos, que nos dicen mucho de nosotros mismos y de lo que podemos ser. Y decía el compañero y amigo César Vallejo: considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando al fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe lo que quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Esto es César Vallejo, qué barbaridad, es absolutamente increíble lo que puede hacer, lo que es capaz de hacer con la palabra. Lo único que se le parece en el mundo y que es mi segundo poeta favorito, por supuesto, es Lorca, es Federico García Lorca, pero no el del romancero gitano, sino el del poeta en Nueva York. El poeta en Nueva York, que es una colección de poemas estremecedora, brutal, que juega también con el lenguaje. Yo decía la semana pasada, hablaba yo del Bells de Edgar Allan Poe, y él hace lo mismo con el retintín de Iré a Santiago en el poema de En un coche de agua negra, iré a Santiago, y repite una y otra vez Iré a Santiago y se convierte en una cantinela que te mete dentro del poema de una manera extraordinaria, con un dominio del idioma que no tienen muchos que andan vendiéndose de poetas. En fin, me dicen que nació en La Libertad César Vallejo, nació donde César Vallejo podía nacer donde le diera la gana. Voy a hablarles de este señor que se llama Amado Nervo, aunque en realidad, pues no se llama Amado Nervo. El señor se llamó, en realidad, Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. Parece que Juan Crisóstomo no es nombre de poeta, yo creo que sí, es un nombre precioso para un poeta, pero él asumió el nombre de Amado Nervo. Fue un poeta mexicano de fines del 19, principios del 20, representante del modernismo. Y el modernismo fue muy curioso porque yo siempre lo he ubicado como el antecedente clave de la ciencia ficción en muchos sentidos. Y Amado Nervo hizo un poema
del que hablamos mucho en 1969, cuando el hombre llegó a la Luna, y que con la llegada del Perseverance a Marte creo que viene al caso recordar. Se llama El Gran Viaje. Hizo otro poema que se llama Kalpa, que yo utilicé el nombre precisamente para crear un premio de ciencia ficción en México que sobrevivió algunos años, se entregó creo que 5 o 6 años, el premio Kalpa de relato de ciencia ficción en México, que estoy muy orgulloso de haber sido parte de él, de haberlo creado, y utilicé el nombre de Kalpa como homenaje a este poeta mexicano. Entonces vamos a leer un poema de él que les digo, en 69 tuvo mucho que ver, y creo que tiene mucho que ver hoy en el Perseverance, cuando se acerca a Marte, se acerca poco a poco a nosotros el planeta rojo. Se llama El Gran Viaje. ¿Quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondear el océano del éter y llevarnos de la mano allí donde llegaron solamente los osados ensueños del poeta? ¿Quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Y qué sabremos tras el viaje augusto? ¿Qué nos enseñaréis, humanidades de otros orbes que giran en la divina noche silenciosa y que acaso hace siglos que nos miran? Espíritus a quienes las edades en su fluir robusto mostraron ya la clave portentosa de lo bello y lo justo. ¿Cuál será la cosecha de verdades que deis al hombre tras el viaje augusto? ¿Con qué luz nueva escrutará el arcano o la esencial revelación completa que fije nuevo molde al barro humano? ¿Quién será, en un futuro no lejano, el Cristóbal Colón de algún planeta? Es una visión que hacia 1919, 1924, que es más o menos cuando es el poema, debí buscar la fecha exacta, pero no la busqué. Me parece brutal, y me parece brutal Amado Nervo, que tiene otros poemas, son espectaculares, y se los recomiendo. Es poesía, he leído fundamentalmente hasta ahora verso libre, pero esto no es verso libre, es verso rimado, es verso medido, verso de principios del siglo XX, y el verso rimado todavía tiene su lugar, sobre todo quienes escriben letras de canciones harían muy bien en estudiar la rima, el metro, el ritmo, porque si alguna tragedia tiene, sobre todo el rock en español, lo he dicho toda mi vida, es a sus letristas que riman corazón con camión y se quedan tan anchos y no pueden poner los acentos de la letra donde van los acentos musicales. Entonces aquello siempre, y te quiere mi canción con todo mi amor, porque así venía los acentos musicales no corresponden a los acentos de la letra, porque se les sobran sílabas, les faltan sílabas, en fin, que hay muy pocos poetas como José Cruz, que han participado en el blues y el rock mexicano. Y José Cruz daba clases en la Escuela de Escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, a la que yo pertenezco, porque se supone que no me pueden echar. Daba clases de poesía porque él era un poeta antes que otra cosa, es un poeta antes que otra cosa, pero la mayoría de los letristas del rock en español, ay hijos míos, si vuestras intenciones fueran como vuestros logros, vuestras intenciones serían las peores. Cambiemos de tema. Este señor que está sentado con su bastón a mi derecha es don Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de los escritores que yo más respetables hallé, y escritores contemporáneos míos, es decir, Borges vivió todavía muchos años con los que yo ya era escritor, en los que yo ya escribía. Yo ya escribía en periódicos, yo ya esperaba otro libro de Borges y llegaban nuevos libros de Borges después de la Guerra de las Malvinas. Recuerdo algún libro de poemas donde en un poema ponía hacer las vidas paralelas de un soldado argentino y un soldado británico. Borges tenía esta filia británica que evidentemente le causaba, como a muchos argentinos, dificultades en el momento de la Guerra de las Malvinas o la Guerra de las Falklands. Yo durante muchos años dije en el periódico Excelsior que el Premio Nobel de Literatura no merecía ningún respeto mientras no se le entregara a Jorge Luis Borges.
A Jorge Luis Borges no se le entregó primero con el pretexto de que solo escribía poemas y cuentos cortos, no era novelista, y parece que, sí, y existe mucho esta idea en la narrativa de que tú empiezas escribiendo cuentos cortos así como en la escuelita y cuando te gradúas eres novelista, ¿no? Yo me gradué también con 4 novelas que me acabaron quitando las ganas de escribir. Quizás habría sido más feliz si me hubiera dedicado única y exclusivamente a escribir mis cuentos cortos que tanto me gustaban. Pero bueno, tenía cosas que contar en novelas y las conté. Pero Jorge Luis Borges es de otro mundo, es absolutamente de otro mundo en su concepción literaria y en su concepción de imaginación. La idea, por ejemplo, de Funes el Memorioso, este cuento del hombre que lo recuerda absolutamente todo, que hay personas que tienen este tipo de memoria idética total de su vida, y cómo puede ser un infierno el recordarlo todo. O Pierre Menard, el autor del Quijote, el hombre que trata de escribir el Quijote, pero no de copiarlo, sino de escribirlo tal como lo escribió Cervantes. La idea de la biblioteca de Babel, de la biblioteca de los libros infinitos, que a mí me inspiró, me movió a escribir un cuento de una librería en la que solo había un libro. Se llama El libro de García y es el único cuento mío que ha sido llevado a la televisión. Fue dirigido por Carlos García Gras, buen amigo. Y es una historia de alguien que entra a una librería y se encuentra con que el único libro que hay en todas las estantes es Alicia en el País de las Maravillas, en todas las ediciones y en todos los idiomas a los que se ha traducido Alicia en el País de las Maravillas. Es precisamente lo opuesto de la biblioteca infinita de Borges. Entonces yo decía que el Premio Nobel de Literatura no valía para nada mientras no se le diera a Borges. Luego se dijo que ya era demasiado viejo para que se lo dieran, y luego, bueno, ya se dijo que estaba demasiado muerto para que se lo dieran, y el premio Nobel no se da a personas fallecidas. El hecho es que se le escatimó un premio que sin duda merecía, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Hice una pequeña encuesta de qué poema de 4 que sugerí podía leer de Borges, la hice en Twitter, y el ganador fue Los Espejos, que es un poema ya conocido. A mí me hubiera gustado leer Las Causas, pero como soy un demócrata, pues si me dijeron que Los Espejos, leeremos de Jorge Luis Borges Los Espejos. Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita. Y ante la superficie silenciosa del ébano sutil, cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos. Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Infinitos los veo, elementales ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. Prolonga este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña, a veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las 4 paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo, hay otro, hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde como fantásticos rabinos leemos los libros de derecha a izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un acto mimoso felonía con arte silencioso en un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad, por eso nos alarman. Jorge Luis Borges. Además, todo lo que he leído ha sido verso libre,
hasta ahora, creo, ¿sí? Y esta es esto es poesía medida en la que Borges era absolutamente espectacular. Su manejo del idioma es de una finura, de una calidad, de una entrega absoluta, asombrosa, y sin embargo tiene excelente verso libre, Este señor, también vestido, se llamaba Vicente Huidobro. Nació en Santiago de Chile en 1893 y murió en 1948, y es uno de los poetas del modernismo y de las vanguardias que a mí me gustan muchísimo. Ya se habrán dado cuenta, si me gusta Lorca y me gusta Vallejo. Y estoy tratando de hacer un recorrido por poetas de varios países. No estoy tratando de ser igualitario ni mucho menos, pero no quisiera centrarme solamente en poetas mexicanos o españoles, y estoy tratando de usar gente relativamente del siglo XIX-XX, aunque su momento lo tendrá gente como Quevedo, del que soy fan perdido, u otros muchos poetas clásicos de todos los países, pero he querido entrar a la poesía por este lado, que creo que es más fácil de digerir para algunas personas. Y vamos a leer de Vicente Huidobro, Ella. Ella daba 2 pasos hacia adelante, daba 2 pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días, señor. El segundo paso decía buenos días, señora. Y los otros decían, ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en su vientre, como el mar cuando la luna se mira ahogarse, como el mar que ha mordido todas las playas, el mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia. Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos, era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y su mirada de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Hay poemas de amor, la mayoría, o sea, la gran mayoría de los poemas que se han escrito en la historia humana son de amor, y espero que no sean cancelados todos. Pero la voz de Huidobro aquí en este poema es absolutamente nueva. El retrato que pinta de ella con estas metáforas modernistas que no son aprehensibles, que no te dicen cosas precisas como los dientes como perlas, pero que te dejan la sensación de lo que está tratando de decir el poeta. A mí me parece espectacular, me parece maravilloso, parece un canto de amor curiosísimo, y que pone a Vicente Huidobro como uno de los grandes poetas. Otro poeta del que no conozco nada de su vida, ni me interesa. Sé que era rico, bueno, muchos poetas son ricos porque no, los poetas pobres nunca llegamos a mucho porque teníamos que hacer otras cosas en vez de poesía. Pero bueno, la recomendación ahí queda. Lean mucho a Vicente Huidobro y lean poesía. Uno es mejor persona cuando lee mucha poesía. Yo estoy absolutamente convencido de ello. Los malos no leen poesía. La consideran cursi, la consideran gay, la consideran despreciable, la consideran incomprensible. Si puedes empezar a entender la poesía, de verdad, eres mejor persona. Este señor que está aquí es León Felipe Camino Galicia, también conocido como León Felipe Camino Amor. Se cambiaba de nombre y es un poeta desafortunadamente olvidado. En España fue totalmente olvidado. Él llega a México en 1922. Él no es un exiliado de la Guerra Civil, como muchos creen. Él llega a México mucho antes, después de haber sido farmacéutico, que originalmente era farmacéutico, imagínense.
pero escribió mucho sobre España y siempre se mantuvo al tanto de España, pese a que los siguientes 46 años los vivió en México. Llega en el 22, muere en el 68 en la Ciudad de México. Pero es un poeta entrañable en mi juventud. Serrat lo redescubrió un poco. Algunos otros grupos musicales y cantautores redescubrieron cosas de León Felipe, pero nunca fue un Machado, un Miguel Hernández, porque su poesía tiene una ingenuidad que quizás lo aleja de la gran poesía, pero que al mismo tiempo lo hace enormemente cercano. Yo hacía años que no leía a León Felipe, y preparando este streaming dije, bueno, voy a ver si hago a León Felipe. La semana que entra hago a un querido amigo mío que es mexicano, pero volví a leer a León Felipe y volvió a hacer esa idea de frescura, de inocencia que transmite León Felipe, que a mí me parece extraordinaria. Y esto primero es muy importante para mí porque cuando yo era muy joven íbamos a hacer unas cosas en teatro maravillosas y a mí me asignaron un trozo del Juglarón, una de las obras de teatro de León Felipe, que empezaba cuentos, sueños, cuentos para despertar a las mujeres, no me acuerdo, cuentos para dormir a las comadres y a los niños, cuentos para despertar a la lechuza y el mochuelo. Y es en la misma tónica en prosa que este verso que a mí me parece fundamental. Entonces voy a leer dos poemas, uno pequeño y uno no tan pequeño, de el querido, el entrañable León Felipe. Y este se llama Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Hay un grupo que se llamó Agua Viva en España y que musicalizó este poema. Y ahora entiendo como nunca la relación de León Felipe, que fue muy mexicano, con España, porque me pasa en gran medida a mí como muy español, mi relación con México que nunca va a terminar. Y él, muchos años después de estar viviendo en México y después de ver desde allá la guerra civil, puede escribir algo como esto que se llama El llanto es nuestro. Españoles, el llanto es nuestro, y la tragedia también, como el agua y el trueno de las nubes. Se ha muerto un pueblo, pero no se ha muerto el hombre. Porque aún existe el llanto, el hombre está aquí en pie con su congoja al hombro, con su congoja antigua, original y eterna, con su tesoro infinito para comprar el misterio del mundo, el silencio de los dioses y el reino de la luz. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. Españoles, españoles del éxodo y del llanto, levantad la cabeza y no me miréis con ceño, porque yo no soy el que canta la destrucción, sino la esperanza. Esto es absolutamente brutal. Si quieren ver algo de la lectura de poesía más impresionante que he visto en los últimos tiempos, busquen Do Not Go Gently Into That Good Night, no vayas amablemente a esa buena noche, que es el gran poema de Dylan Thomas, en YouTube, leído por Iggy Pop. Sí, sé lo absurdo que suena. Iggy Pop, a la edad que tiene 70 y 20 años o algo así. Iggy Pop tiene todos los años del mundo y además una vida hecha a 200 kilómetros por hora todo el tiempo. Pero la lectura que hace de este poema de Dylan Thomas, que pueden ustedes encontrar en YouTube,
no tiene paralelo, no tiene relación alguna con la realidad. Me dejó a mí absolutamente frío, pero yo empecé a ver como diciendo, pero ¿de qué vas, tío? O sea, no puede ser. Y acabé, sinceramente, con lágrimas en los ojos. Fue maravilloso, fue espectacular lo que hizo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.